¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, qué es lo que está sucediendo en nuestro inconsciente y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos. Esta va a ser la segunda parte de por qué siento que no encajo en ningún lado. Y le estamos dando un enfoque que tal vez no era el que usted se estaba esperando, ¿no? Si a usted le gustaría escuchar que yo le hable de alguna de las otras cosas que tal vez usted se imaginó con este tema, no duden en ponerlo en los comentarios, por favor, porque gracias a eso es que podemos construir el contenido de nuestro canal, que es para usted principalmente. En el video anterior nos habíamos quedado con ¿y cómo le hago, no? Si me siento que no encajo, y nos íbamos por un camino, uno de tantos caminos de por qué me siento con esta disparidad, ¿no? Que no encajo en ningún lado, y justamente era porque no tengo las habilidades sociales suficientes, porque tal vez en mi infancia no tuve los momentos de socialización necesarios para poder encajar, para poderme mover en la sociedad, porque también hablamos de eso. No es encajar, no es normalizarnos, no es hacernos una figurita que encaje en el mundo exterior y que luego entonces nada de nosotros esté mal. No somos raros, somos totalmente normales. No es cierto, nadie es normal, ¿no? Todos somos raros, todos somos bastante raros porque solamente vamos mostrando una parte de nosotros. Y esa parte de nosotros justamente es lo que se va construyendo con esas habilidades sociales. Es lo que nos permite conectarnos con los demás. No es que solamente vamos a llegar y va a suceder algún milagro. ¿Y cómo son esas habilidades sociales? Porque estábamos diciendo y pusimos ahí un ejemplo de los perritos y los niños, ¿no? De cómo vamos nosotros viviendo esos primeros momentos de socialización. Y seguramente alguien dijo, bueno, pero yo tuve un montón de momentos de socialización. Yo tuve 8 hermanos, 10 hermanos, ¿no? Entonces yo tuve toda la posibilidad de socializar. Y de todas maneras a mí me pasa eso de que yo solamente quiero tener una relación con una sola persona y no tengo muchos amigos y no he podido tener una pareja. ¿Y qué pasa si yo tuve tantos hermanos, no? Pues claro que socialicé. Otra vez, no es que sea una receta de cómo debe de suceder esto, sino es nuestra vivencia en lo personal. Puede que nosotros tuvimos 8 hermanos y en el momento en el que llegamos a nuestra casa, nuestra madre nos acogió mucho más que a los demás y eso ya no nos permitió socializar de esa misma manera y todavía más allá. Pudo haber generado que esas relaciones que teníamos con los demás fueran construyendo ese mismo camino en el que si yo era el consentido, si yo era el que estaba siempre protegido, los demás me iban dejando a un lado, que no me tenían una buena opinión, que no querían jugar conmigo, que me decían que yo era muy delicado, muy delicada, que era muy chismosa, vaya usted a saber, ¿no? Y entonces, aunque hubiéramos tenido todos esos hermanos y todas esas posibilidades de socializar, de todas maneras quedamos alienados, quedamos en esa relación, otra vez como le decía, diádica, ¿no? Que solamente somos 2 y eso es lo que estoy queriendo repetir, porque también habíamos hablado de cómo se van repitiendo esos modelos. Y no es que se repita un modelo que tenemos, sino que fue la manera en la que lo aprendimos a hacer. Y esto, llegamos nosotros a nuestra adultez y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque bueno, vamos dando la duda, ¿no? Imaginemos que sí, que no estoy bien socializado, que esto es una de las cosas que pueden suceder, ¿eh? No crea que solamente nos vamos a poner a tallar piedritas sobre nuestras habilidades sociales y entonces mágicamente todo va a cambiar. No, esto de las habilidades sociales es solamente una puntita de ese iceberg del montón de cosas que pueden suceder a nosotros, pero es algo muy importante de entender el peso que tiene, porque dentro de estas habilidades sociales nos vamos a encontrar con cosas como la empatía, por ejemplo, como también el interés que tengo yo por los demás y también ¿qué traigo yo a la mesa en las conversaciones? ¿Qué llevo yo a una relación? Porque si se acuerda de esto que hemos dicho y que he dicho en muchos videos, que vamos teniendo a veces esta fantasía de que a mí las personas me deberían de querer simplemente porque existo. Y cómo nos vamos dando de topes con la realidad porque eso no sucede, ¿no? Es exactamente lo mismo. Vamos teniendo esta fantasía de que vamos a llegar con alguien y le vamos a caer bien porque nosotros somos maravillosos en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros somos personas valiosas y por supuesto que los demás van a verlo. Las otras personas pues no lo ven muchas veces, ¿no? Esto también nos puede traer como una cierta visión de cómo va funcionando el mundo y que se va escuchando llena de resentimiento. Fíjese cómo vamos teniendo esta idea de que los buenos nunca ganan, ¿no? Pareciera como que los hombres siempre el más patán es el que se lleva a la chica, que las mujeres siempre las más víboras y las más malosas son las que tienen más amigas y las que tienen a los galanes más cerca. Entonces, este es un mundo injusto, ¿no? Porque los buenos, que yo soy de los buenos, ¿no? Dentro de esta como fantasía que nos vamos haciendo, porque yo soy de los buenos, nunca ganan, ¿no? Porque yo siendo una persona buena, siendo una persona amable, siendo una persona sincera, no tengo todo lo que yo quisiera tener, que veo que tienen esas otras personas. Y ahí, fíjese cómo, esto es otra vez como desde ese desconocimiento de cómo va funcionando parte del mundo. No porque tuviéramos que ser unos patanes, ni porque tuviéramos que ser unas víboras, ¿no? Y unos mal hablados con los demás,
Pero dentro de la educación que nosotros fuimos recibiendo, es muy posible que se nos haya hablado de que todo impulso agresivo era una cosa detestable. Que nosotros deberíamos de ser los más dulces, que deberíamos de ser los más amables, que no importa lo que nos hicieran los demás, nosotros tendríamos que estar ahí y tendríamos que ser, bueno, como el confort de los demás. Y esto, pues, ¿a dónde nos lleva, no? En casa, que somos unos chiquillos adorables, ¿no? Que a veces, bueno, pareciera que hasta somos los confidentes de nuestros padres, son a los que más quieren, y salimos al mundo y estamos con miedo porque vemos que todas las personas se comportan de una manera muy distinta de lo que yo estaría esperando y no tengo éxito en lo que estoy queriendo hacer, no me puedo conectar con los demás porque los demás me empujan, me hacen un lado, y entonces otra vez viene la proyección, ¿no? Hablando de todos estos mecanismos en donde yo no puedo estar mal, el mundo es el que debe estar mal, ¿no? Todos los demás son unos malvados, ellos deberían de ser como yo, ellos deberían de ser pacíficos, deberían de ser empáticos conmigo, y ellos son los que son unos malvados, y entonces ¿yo qué hago? Me regreso a mi casa, ¿no? O me meto en mí mismo, y otra vez ahí se nos acabó el caminito. Ahí el punto es ese. Fíjese cómo dentro de la socialización también tenemos que aprender a lidiar con estos impulsos agresivos que nosotros tenemos, porque es necesario ser algo agresivos en cualquier situación, en cualquier lugar del mundo. La agresión es algo que nos salva, nos rescata, mientras nosotros podamos canalizarla. Esa agresión es lo que de repente nos lleva a pegar el brinco, a correr por nuestra vida, a defender lo que es nuestro, a defendernos a nosotros mismos. Si nos intentaron quitar ese impulso de agresividad, vamos a ir bastante desarmados a lo que va del mundo. Y esto no tiene que ver con ser bueno o con ser malo. Y esto, fíjese cómo le hablaba de estas habilidades sociales, que la principal tendría que ver con la empatía. Nosotros cuando somos niños, somos, bueno, unos egocentristas de pocas, ¿no? A nosotros no nos importa si está lloviendo, si mamá estaba ocupada, si papá está trabajando. Yo quiero las cosas ahorita mismo y no me interesa nada de lo que esté. Y si no está, lloro. Y si no es suficiente llorar, hago un berrinche. Y si no es eso, bueno, pues entonces me retraigo y empiezo a hacer otro tipo de berrinches. Pero esta parte egocentrista de los niños es algo que dentro de estas habilidades sociales se tiene que ir puliendo. Y mientras más pulido esté eso, más empático va a ser el adulto que nos vamos a encontrar años después. ¿Qué quiere decir ser empático? Y esto es una palabra que, bueno, ya ahorita está de moda porque todo es que deberías de ser más empático. Y escuchamos ser más empático como deberías de hacer lo que yo quiero que hagas, ¿no? Eso no es ser empático. Ser empático, ¿qué quiere decir? Vamos poniéndolo muy sencillito. Es poder saber qué es lo que está sintiendo el otro. Eso es la empatía. Y por ahí hay unos estudios interesantísimos en donde pareciera que los animales que tienen ese impulso empático, ¿no? De una manera instintual y que nosotros vamos desarrollando mucho más allá por nuestro lenguaje, son los que van teniendo la delantera en un montón de aspectos de la supervivencia y de vivir más y de vivir mejor. ¿Por qué? Porque la empatía tiene que ver con esa calibración que vamos haciendo de qué es lo que está sintiendo la otra persona. Si yo tengo hambre y me suelto a llorar y pataleo y hago berrinche y lo demás porque quiero que me alimenten, mis posibilidades de que me alimenten son las mismas que si no lo hiciera. ¿Por qué? Porque no dependía del grito que yo fuera a dar. Nada más era avisar. Pero después de eso el berrinche no está ayudando en nada. Y eso es algo que los niños no alcanzan a entender en su desarrollo, si nosotros no se los hacemos ver. Esto es algo que como adultos vamos a ver personas que las cosas no les salen o que quieren algo y se ponen a gritar y pareciera como que piensan que porque están hablando más alto el mundo se va a mover más rápido. Y si no, dése una vuelta por una de las avenidas más concurridas de su ciudad y fíjese cuántas personas le están pitando a los semáforos. Un semáforo. El tránsito está a todo lo que da y vemos que la persona está, bueno, pegada al claxon de frustración. Y lo único que está haciendo es ruido y no se está moviendo nadie y aparte nos está incomodando a los demás. Ahí es una cuestión, tiene que ver con un desbordamiento y con una falta de empatía, porque no se está pudiendo calibrar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El ser empático con nosotros es saber si lo que yo te estoy diciendo te agrada, te lastima, te hace sentir bien y muchas otras cosas dentro de ese espectro. Y eso es algo que se va enseñando en casa y que nosotros de adultos, esto creo que es una de las cosas que vamos teniendo un poquito más difíciles de ir desarrollando. Porque ya que estamos nosotros adultos, nos empezamos como a endurecer y tenemos esta idea de que no me importa lo que digan los demás, ¿no? Nos empezamos a sentar ya en nuestro trono de Narciso y decimos, a mí no me importa lo que digan los demás, yo lo que quiero es lo mío, ¿no? Y pues eso no nos va a alejar del dolor de estar solos, si se fijan, ¿no? Es otra vez
una manera bastante equivocada de querer encajar con los demás. ¿Por qué? Porque otra vez, empatizar no quiere decir qué es lo que quiere la otra persona para yo dársela. No. Eso, digamos que sería la vuelta de fingir, de querer encajar con los demás. Y esto es algo que muchas personas van haciendo y que a lo largo de su vida llega un punto en el que van encontrando un vacío bastante feo. Porque se van dando cuenta de que lo único que están haciendo es estar al servicio de los demás. Y las personas con las que se rodean, pues por supuesto que están contentísimas de que están ahí para ellos. Pero se empiezan a dar cuenta de que no hay nadie para ellos. ¿Por qué? Porque justamente las personas con las que se estaban relacionando eran personas que estaban en el lado contrario, que solamente van a recibir estas cosas. Y ahí también podríamos hablar un poquito sobre esta parte de la agresividad. Porque todo esto tiene que ver con hablar de lo que queremos, con hablar de nuestras expectativas, con decir en voz alta si me estás lastimando, si me estás haciendo daño, si me estás cayendo mal como lo que me estás diciendo, de una manera empática. Ahí es en donde está la diferencia. No en la honestidad que estábamos hablando hace rato de que pareciera que tenemos que decir todo lo que pensamos, no, sino de una manera empática. Y esto es algo que de adultos podemos ir desarrollando, podemos ir puliendo poco a poco, entendiendo primero que tal vez esto es algo que nos hace falta a nosotros. Y en segunda parte es tener interés por los demás, que esto también va de la mano con la empatía. Porque fíjese cómo hay muchas personas que quieren desarrollar la empatía como si fuera afinar un violín, ¿no? Si soy empático, entonces yo voy a tener lo que quiera de la vida. Y esto es algo que he visto ahí en varios textos de superación personal, que tiene que ver, si usted vio el video de los vendedores que en algún momento hicimos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es esa treta de ver qué es lo que la otra persona quiere y seducirla. Eso digamos que es una manera perversa de girar la empatía del otro. ¿Por qué? Porque solamente estamos diciendo lo que el otro quiere escuchar. Es endulzar su oído. Es manipularlo a través de nuestra empatía. De saber si eso le gusta o si eso no le gusta. No va por ese lado. Por eso es que en la segunda parte de lo que estábamos hablando tiene que ver el interés por el otro. Esto es otra cosa que se aprende en casa. Y si no lo aprendimos en casa, lo vamos a tener que aprender a patadas en el mundo exterior. ¿Por qué? Cuando estamos en casa, estamos en un ambiente artificial totalmente. Este es un dolor que, tantos adultos van cargando de pensar, es que ¿por qué la gente no puede ser como en mi casa era? ¿No? ¿Por qué no me pueden ver como me ven las personas en mi casa? ¿Por qué no me pueden tratar igual? ¿Por qué no me pueden querer solamente por...? Y es otra vez esa fantasía, ¿no? De que en casa todo está bien y de que en casa sí están las personas que me quieren, pero es artificial eso. Son personas que otra vez, si escuchó los videos anteriores, nuestros padres tienen la responsabilidad de querernos. O sea, no podemos esperar que en el mundo ajeno a ellos también tengan una responsabilidad para con nosotros. Y ahí es en donde chocamos, porque decimos, es que no me quiere nadie. No me quiere nadie. Los únicos que me quieren son las personas de mi casa, ¿no? Y luego de repente nos damos cuenta que no nos quieren tanto como quisiéramos y más berrinche. Pero es esto. Y esto tiene que ver con el podernos interesar por los demás. Porque así como le estaba platicando a ese niño que llora y que hace ese ruido, debe de llegar un punto en el que el niño voltea a ver a su alrededor y ve a su mamá con esa situación empática que poco a poco se va manejando y que poco a poco se va amasando en ese desarrollo. Se pueda dar cuenta de que a la otra persona también le está pasando mal. Y a mí me interesa que esa persona esté bien. Me interesa que esté bien porque entonces yo voy a estar bien. Ese es el primer momento. Es algo que va y viene. Yo me intereso en lo que los demás están viviendo, en lo que les está pasando. Tengo la posibilidad de dar un brinco fuera de mí mismo para ver que los demás se viven como protagonistas de su vida, que no son solamente secundarios en mi historia, que cada quien tiene su mundo, que cada quien tiene su propia cabeza y que no están ahí ni para servirme, ni para obedecerme, ni para quererme. Ellos están en su propia vida y nosotros somos parte, así como ellos son parte de nosotros. La capacidad de poder entender esto es algo complicadísimo, porque como le digo, nos van echando a perder en casa y se va reforzando con convivencias en la adultez. Y ahí es en donde quedábamos con esta idea de que los buenos o los malos o los... Vamos a ver a muchas personas que efectivamente tienen una forma muy tosca de conducirse, de arrebatar las cosas. Por ejemplo, acá se dice que el que no tranza no avanza, ¿no? Y entonces ellos son los exitosos y ellos son los que hacen. Pero también eso es una fantasía que yo creo que vamos a poder hacer un video nada más de eso para poder hablar un poquito más a fondo, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo como éxito? Tener mucho dinero, pasarle por encima al mundo entero para tener lo que yo quiero. Eso no es la agresividad de la que estábamos hablando. Eso es una cosa totalmente distinta y perversa, en donde otra vez ni me intereso por el otro, ni tengo empatía, pero he encontrado la manera de jugar el juego, en donde yo me voy por encima de los demás, en donde yo los lastimo y voy trepando.
Y las otras personas que lo ven desde fuera muchas veces dicen, ay, qué padre vive esa persona, ¿no? Imagínate, va a ser padrísimo tener todos esos enemigos y todas esas personas que lo detestan. No va por ese lado. Pero fíjese cómo entonces va la empatía, el estar preocupado por lo que pasa con los demás. Y en tercer lugar, para poder redondear un poquito más esta idea, que le digo es algo bastante extenso, ojalá le esté siendo interesante. Pero la tercera cosa de la cual podríamos hablar es ¿qué estoy llevando yo a la mesa? ¿Qué es lo que llevo yo a una relación? Porque otra vez, tendremos que romper esa fantasía de que la gente nos va a querer porque somos maravillosos, porque todos somos maravillosos en nuestra cabeza. El problema es que si todos somos maravillosos, nadie es maravilloso. Todos somos iguales en ese sentido. ¿Y qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué voy a poder llevar a la mesa? Imagínese que tener relaciones sociales es como llegar a una fiesta de desconocidos. Nos vamos a juntar todos en un lugar y cada quien va a llevar algo. ¿Cómo le va a caer a usted la persona que llega a comer de los demás? Mal. ¿Cómo le va a caer a usted la persona que se sentó en una esquina a hablar en su celular? Mal. ¿Cómo le va a caer a usted la persona que se acercó con usted, que le preguntó quién era, cómo se llamaba, qué trabajaba, cómo era su día y después de eso se pusieron a platicar de las cosas que tenían en común? Seguramente mejor. El traer algo a la mesa. Lo que quiero llevar con esta analogía no es que lleguemos con nuestro repertorio de chistes que ayuda, a veces ayuda, pero no es eso. O que llevemos la conversación de la política, lo más filoso y que nosotros estamos al pendiente de todas las cosas de vanguardia. No solamente es eso, pero también ayuda, sino es ¿qué vamos a compartir? ¿Qué es lo que yo puedo llevar para los demás? Porque si nos quedamos ahora sí con la idea de que yo debería de encajar en el mundo simplemente porque soy yo, pues ese es el dolor, ese es el asunto, que no funciona de esa manera y no va a funcionar, no debería de funcionar, porque no estamos cada quien viviendo en su propia cabeza, nos tenemos que conectar. Y el poder salir de eso, que esto es algo muy importante de decir, el poder dar ese brinco nos va a dar un gusto y un júbilo que si usted no lo ha vivido, lo va a empezar a probar y es como una miel, porque es realmente el encontrar relaciones auténticas con nosotros, el poder hablar de nosotros mismos y que los demás se interesen, pero nosotros estar interesados por los demás. Eso es lo que abre la puerta a poder querer a las personas y a que nosotros nos quieran. El poder ser empáticos de esa manera, no por estar obedeciendo a los demás, sino el ser conscientes de que lo que yo digo afecta a los demás. Y esto, si se fija, no nos va a llevar a querer encajar en ningún lado, sino que mientras vayamos trabajando en esto, vamos a poder construir nosotros, nuestros vínculos sociales. No vamos a tener que encajar en algún lugar, pues no estamos llegando a un club, que eso es como va viviendo muchas personas el asunto de la sociedad, ¿no? Como que vamos a un club que debemos de tener este carro, que debemos de vivir de tal manera, que debemos de haber ido de viaje a tal y tal lugar. Y eso es algo artificial, que lleva a relaciones artificiales y a un sufrimiento bastante profundo. Pero bueno, pues por ahí acabamos a dejar el video que ya se nos alargó, como siempre, ¿no? Pero espero que lo disfrute igual que yo. Yo por el día de hoy me despido. Si le gustó, déjenos un like, déjenos un comentario, comparte el video. Soy José Luis Samarripa. Hasta pronto.